Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué hermoso salmo, qué buena mañana, qué buena manera de comenzar el día. Yo estoy agradecido esta mañana por estar contigo aquí en Esenciales. Gracias por tomarte el tiempo, por abrir tu Biblia con nosotros, por prender el radio, por sintonizarte con nosotros en las redes sociales. Gracias a Dios por estar esta mañana aquí listos para ver qué nos dice el Señor en su palabra. Su palabra es tierra, es una roca firme, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder conocer todo el consejo de Dios, de Génesis, Apocalipsis. Ahorita estamos en Apocalipsis y estamos aprendiendo, ¿verdad?, cómo está tomando sentido toda la Escritura. Te felicito porque no hay cosa más importante que invertir tiempo en lo que es eterno. Cielos y tierra pasarán, dice la palabra, pero la palabra de Dios no pasará, dice Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es lo que estamos haciendo esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza. Buenas nuevas. Gracias por sintonizarte. Un saludo a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los que están en las redes sociales, en el video en vivo a través de Facebook. Gracias por sintonizarte. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones: 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. Si tú quieres hacer de tu celebración algo especial y diferente, busca Lucía. Ella tiene mensajes de amor en el jardín. Y si tú quieres personalizar un regalo, busca Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Ella tiene una amplia gama de productos en los cuales tú puedes grabar un mensaje muy personalizado y especial. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso, su amor por la verdad, y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, Apocalipsis. Así es, como bien dices, estamos en este hermoso libro de revelación que puede resultar que asusta a alguien que no entiende el propósito, que no ha entendido el contexto de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es impresionante ver cómo Génesis 1, por ejemplo, Génesis 1 al 11, muchas veces son mal interpretados, son mal recibidos, no se enseñan, ¿verdad? Por cuestión de darle mayor autoridad a lo que el hombre, a lo que un ser humano caído dice, a lo que una supuesta ciencia, ¿verdad? Como si la ciencia humana fuera infalible, ¿verdad? Como si lo supiera todo, omnisciente, como si fuera Dios. No es así. Ha habido muchos avances, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a que han descubierto lo que previamente Dios creó, ¿verdad? Con la inteligencia y la capacidad que Dios ha dado. Pero bueno, en este sentido, ¿verdad? Se hace negligente el estudio de Génesis y de la misma manera de Apocalipsis. 2 libros importantísimos, 2 libros que nos dan precisamente el principio y el final de toda la revelación de Dios para nuestras vidas, ¿no? Todo comenzó en Génesis en una caída del hombre. Bueno, antes el Señor lo creó todo hermoso, bueno en gran manera. El hombre creyó la mentira antes que Dios, creyó la mentira antes que la verdad y cayó, ¿verdad? Y desde ahí el Señor hizo una promesa, ¿no? Desde ahí son miles de años, no millones de años, solamente miles de años, ¿verdad? Donde el ser humano fue cayendo, corrompiéndose una y otra vez. El Señor no los deja sin respuesta, no los deja solos, ¿verdad? Sino que es fiel a su promesa de salvar la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, esta es la historia humana, un ser humano corrompiéndose una y otra vez, dándole a Satanás este mundo que Dios le había dado a él para poderlo gobernar, ¿verdad? Este mundo gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, destruyéndolo, el ser humano entregándose a la mentira, entregándose a la corrupción, ¿verdad? Sin embargo, hace 2000 años, Jesucristo viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido, llegó el primer
primer clímax maravilloso de salvación. En este clímax se abrió la puerta al perdón, al arrepentimiento, a comenzar a revertir todos esos efectos que surgieron de haber roto, ¿verdad?, el mandamiento de Dios, la verdad de Dios. Después de esto, ¿verdad?, el Señor promete regresar para tomar lo que es suyo. No creas las mentiras de que la religión es solamente una cuestión de ir los domingos y sentarte y tener un cómo que te vaya mejor en esta vida. No, hay promesas para vida eterna. El Señor viene pronto y estamos viendo en Apocalipsis esta revelación. Estamos viendo cómo el Señor viene a tomar lo que es suyo. Estamos viendo historia. Apocalipsis no son cuentos de ficción, es historia que está por cumplirse. Y lo que estamos viendo ahora precisamente es esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Viene el tiempo y el Señor se dirige a nosotros, la iglesia de Jesucristo, para que estemos alerta, estemos sonando la trompeta como esos atalayas y estemos mostrando el Señor viene muy pronto y tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque la derrota de Satanás es inminente. Viene a derrotar. Ya vimos abrirse los sellos, vimos abrirse las trompetas. Estamos en la 7ª trompeta. Estamos viendo el camino del anticristo, su carrera, cómo va a ser. Vamos a comenzar a verlo en unas semanas, cómo se va a ir desarrollando su plan, pero siempre comienza en la derrota y terminará en la derrota, en el fracaso. Más no significa eso que él no va a seguir atacando hasta el último minuto. Sí, así es. Él va a seguir atacando hasta el último minuto, va a seguir tratando de engañar a personas. Muchos serán engañados, otros no serán engañados, otros van a estar firmes, confiando en la verdad. Así es de que, pues, esperamos estas promesas y estas cosas que van a suceder. ¿En qué momento está la iglesia cuando sucede todo eso? La iglesia ya no está, ¿verdad? Está ya con estos 24 ancianos, junto con esos 24 ancianos, en un momento increíble, ¿verdad? Increíble en las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues tratar de animar a otros. ¿Para qué? Para que no sean engañados por estas cosas. Así es, tenemos que estar alerta. El tiempo está cerca y el Señor nos llama a estar listos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con nuestra victoria, ¿verdad?, sobre la derrota de Satanás. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, es muy importante entender todo el consejo de Dios y es muy bueno tener una perspectiva de todo para que tenga sentido. Dios es un Dios lógico, lo he dicho una y otra vez. La palabra de Dios no son acertijos, no se debe leer de una manera como ahora pretende leerse, ¿no? Imagínate que yo te mando un email y te digo, te amo mucho, te voy a cuidar y tú empiezas a cambiar el significado. Bueno, para mí amor es odio y para mí cuidarme es descuidarme. Entonces tú estás interpretando lo que tú quieres, claro, sacándolo de acuerdo a la cultura, de acuerdo a cómo hoy se manejan las palabras. No, las palabras tienen sentido, tienen un significado para Dios y así lo es. Y así es como tenemos que interpretar toda la Biblia. Cada vez que yo decido cambiarle el significado a las cosas, yo me estoy poniendo como autoridad, pero la autoridad es la palabra de Dios y simple y sencillamente, así como nos sabemos comunicar, como sabemos que una ventana es una ventana y una puerta es una puerta y lo es, de la misma manera, así es, la palabra de Dios está escrita y se nos comunica de manera que podamos entenderla. Dios quiere que lo entendamos y entendiendo eso, pues es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Como te decía, estamos viendo esta culminación del plan de Dios, del plan de redención, una victoria maravillosa. Para este momento, recuerda, estamos leyendo cosas de la historia en las cuales la iglesia ya no está, la iglesia ya fue arrebatada. Comienza desde el capítulo 1 y 2 y 3, el Señor está hablándole a la iglesia, está advirtiéndole, le está diciendo y hace promesas. Por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi promesa, yo también le libraré de esto que viene, ¿no? Hay muchos textos que nos hablan que Dios no nos ha puesto para ira. Las promesas de Jesucristo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que pongamos atención. La iglesia no está pasando por este momento, pero sí nos está advirtiendo y nos está mostrando. Una de las cosas que sí debemos de estar seguros es que somos la iglesia, que nuestra fe es una fe viva, que no estamos viviendo una religión, ¿verdad? Que en verdad somos salvos y hemos nacido de nuevo. Cuando
cuando que no se trata eso de tener una religión o algo así, no de decir, sí entendí esto, aquello. Cuando llegó Nicodemo a preguntarle al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo, de cierto, Nicodemo, te digo que te es necesario nacer de nuevo. Entonces asegúrate que tienes este nuevo nacimiento, que tienes esta nueva, que eres una nueva criatura, que tienes esta nueva naturaleza viviendo en ti. ¿Cómo? Porque aborreces el pecado, lo hemos dicho muchas veces, ha cambiado tu relación para con el pecado, tu relación para con Dios, ¿verdad? Aborreces el pecado, amas al Señor, amas lo que Él quiere, no solamente eso, lo procuras, ¿verdad? Tu vida tiene una constante santificación, así se le llama, es la obra del Espíritu Santo, quien por fe, ¿verdad? Quien por gracia, con su gracia en ti te va transformando y tú por fe y en obediencia vas siendo transformado, ¿verdad? Cuando obedeces, cuando crees la verdad, cuando tomas decisiones, cuando cambias de rumbo, que es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Ya no eres la misma persona de antes, cada vez estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Sí, así es. Me gusta mucho lo que dijiste acerca de la transformación a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un nuevo nacimiento y tiene que ver con un cambio de dirección en nuestras vidas, del cual decidimos nosotros hacer. O sea, la gracia de Dios está ahí lista. Él quiere que nosotros hagamos estas cosas, pero tú tienes que decidir. Tú tienes que darle la espalda al mundo y comenzar a caminar en una dirección completamente contraria, porque has entendido que ya está en juego tu eternidad, que no tienes solamente este momento en tu vida de 80, 90 años, sino estás viviendo, comenzando a entender y comenzando a vivir por una eternidad. Y es importantísimo eso, ¿no? Que nosotros seamos los que decidamos darle la espalda a este mundo para poder poner los ojos en la eternidad. Y esa decisión, la única manera de tomarla es basada en la fe, en lo que Dios ha dicho. Por eso andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Estás escuchando Apocalipsis ahorita, estás escuchando todas estas cosas y tienes en tu mente decir, pues eso va a ocurrir dentro de muchísimo tiempo. O quizás yo ya no voy a estar, ¿no? Cuando eso suceda, no sabemos, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas, y cuando estamos en fe, cuando caminamos en fe, creemos lo que Dios dice, tomamos decisiones, comenzamos a caminar en el sentido contrario, y la gracia y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos transforma, nos fortalece y nos capacita para hacer lo que debemos hacer, ¿no? Y una vez estando seguros de que somos parte de la iglesia de Cristo, que nuestra fe es viva, que nuestra fe es genuina, comprobadla, ¿verdad? Dice Primera de Juan, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿verdad? Cuando habla de este temor, habla de un temor al juicio, de un temor a estar en todas estas cosas que estamos leyendo, ¿verdad? Si tú temes, no has crecido en el temor del Señor, no has crecido en conocerle, no has crecido en conocer su gracia, su amor, sus promesas. Necesitas crecer en esto, necesitas tener un tiempo devocional, necesitas tener un tiempo con el Señor en la palabra, congregarte, ¿verdad? No solamente oír mensajes por aquí, por allá, ¿verdad? O cuestiones en las redes sociales. Necesitas tú mismo establecer una relación con la palabra de Dios y entender y comunicarte con tu Señor en su palabra, en oración, y entonces Él te da estas convicciones firmes, y entonces tú puedes tener compasión, puedes tener paciencia, ¿verdad? Por los demás, pero tener también este sentido de urgencia por estar orando por los demás, porque ellos necesitan saber estas cosas, que Dios te dé sabiduría, ¿no? En cierto momento tienes que decirle a las personas, ¿sabes qué? No sé en qué momento, pero si hoy toca de que de pronto ya no estoy, recuerda estas cosas. Quizás no lo creas en este momento, pero recuerda, estas son las cosas que vienen. El Señor viene, y mucha de la gente sabe, pero no cree. Y mucha de la gente, como lo estamos viendo aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Que de pronto se va a convertir hasta que la iglesia ya no esté, porque se va a dar cuenta que fue una verdad lo que dijimos. Entonces es tan importante esto. Por eso Apocalipsis está aquí escrito para nosotros, para nuestra advertencia, ¿verdad? Para nuestra amonestación, para nuestra esperanza, pero también para que alertemos a otros. Somos esos atalayas que necesitamos estar sonando la trompeta. El Señor viene pronto. Necesitamos estar seguros de estar predicando un evangelio correcto, de estar creyendo en la palabra de Dios y estar siendo instruidos por la palabra de Dios, no esta religión, ¿verdad? Cristiana que se ha hecho por cerrar la escritura. Sí, y llena de motivadores, no predicadores de la palabra de Dios, sino gente motivadora. No, los pastores son predicadores de la palabra de Dios, no motivadores. Así es, y es una falsa religión. ¿Por qué? Porque está enfocada en los ídolos de este mundo, en el aquí y en el ahora, como lo he mencionado, ¿verdad? Una iglesia que ya está predicando la cultura,
¿verdad? Predicando de un Cristo, y cuando tú le preguntas, sí, ¿qué vino a ser Cristo? ¿Cuál es el camino? ¿Que hay más caminos? No, pues yo pienso que sí es Cristo, pero hay más caminos, ¿verdad? No, pues siento que es la palabra, pero no, está equivocada la palabra cuando habla de género, cuando habla de matrimonio, cuando habla de todas las cuestiones que estamos viendo. No, la palabra es una y no cambia. Sí, hacemos de la palabra de Dios algo relativo, ¿verdad? Este relativismo en donde cada quien establece su verdad de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para eso. Así es, y nosotros por eso debemos de estar al pendiente, que estamos siendo nosotros fieles a la palabra, que estamos en una iglesia que es fiel a la palabra de Dios, que está predicando este tipo de cosas, que está predicando todo el consejo de Dios, que está predicando la profecía, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Si tú quieres cerrar tus ojos a estas cosas, ¿verdad? Estás siendo infiel. Muchas veces se dice esto. Bueno, alguien que es pretribulacionista o amilenialista o diferentes cosas, ¿será salvo? No, puede ser salvo, ¿verdad? No es que alguien que no tenga una doctrina con respecto a la palabra de Dios no sea salvo o sea salvo. La salvación viene por fe en Cristo Jesús, pero lo que sí puede ser es infiel. Y Dios sí va a dar recompensas y Dios va a castigar a aquellos que son infieles a su palabra, ¿no? Y bueno, el que más sabe, más responsabilidad tiene. Pero en este momento se trata de fidelidad, se trata de autoridad, ¿no? Y todos estamos llamados a eso. Y Dios sí te llama a ser fiel. Y el Señor sí nos ha dicho montones de cosas, ¿verdad? Miles de veces dice la palabra de Dios ser escrita por Dios, y Dios no miente. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y cada persona la tiene, ¿no? Entonces, una persona que de pronto cree en la evolución, pero ha creído en Jesús, no es salva. Puede ser salva, pero es infiel a la palabra de Dios, es infiel a la Escritura. Alguien que no está creyendo pues las cuestiones, todos estos movimientos y diferentes perspectivas con respecto a la escatología, ¿verdad? Sí, hay varias, la gente puede ser salva, pero una vez más, estamos llamados a ser fieles a la Escritura, a lo que Dios ha dicho. Esa es mi responsabilidad y eso es lo que yo quiero, estar delante de Dios, ser fiel, ser hallado fiel por Él, y no por diferentes motivaciones, ¿verdad? Motivaciones propias, quizá que no se vaya la gente, quizá diferentes cosas, ¿verdad? O querer tener fama delante de los hombres, o tener una fama académica, o cualquier otra cosa, de pronto estar comprometiendo la verdad en las mentiras de este mundo. Ahí yo estoy siendo infiel y tendré mi recompensa. Entonces tengo que ser fiel a la Escritura, enseñarla como el Señor me la dio, ¿verdad? Así como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Enséñala a otros fieles, y cuando otros hombres fieles, y cuando le enseñes, enséñala como un papel calca, como igualita como la recibiste, no la cambies, no la diluyes, enséñala. Y lo más maravilloso es que cuando leemos la Escritura de esta manera, tiene sentido, toma sentido. Lo hemos estado leyendo ahora que estamos en nuestras lecturas, por ejemplo en Isaías, por ejemplo en Jeremías, toma un sentido impresionante y no hay mucho que cambiarle o que buscarle, no es cambiarle, sino que buscarle en el sentido de cómo toda la Escritura en sí misma hace cohesión, ¿verdad? Y es una unidad porque es un solo inspirador, un solo autor. Un solo autor, una unidad perfecta. Y cuando comienzas a entender Apocalipsis, comienzas a leer, por ejemplo, libros como Ezequiel, como Isaías, cobran todo el sentido. Y lo que ya hablabas acerca de la iglesia de Filadelfia, fíjate cómo lo que Dios les dice es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La importancia de guardar la palabra de Dios. Tú guardas lo que consideras valioso. Tú guardas aquello que vas a usar. Tú guardas aquello que es útil. No guardas algo que es inútil. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así es. Y estamos viendo esta victoria del Señor sobre Satanás siempre. Y Satanás siempre fracasará, pero sin embargo no va a parar en sus intentos, ¿verdad? Así es de que tenemos que estar alertas. Vamos a regresar en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento, como decía, estamos en este paréntesis, capítulos 13, lleva una cronología, Apocalipsis, ¿verdad? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 hay una cronología donde estamos viendo a Jesucristo tomar lo que es suyo, ¿verdad? De una manera gloriosa, ¿verdad? Quitando al usurpador, terminando con esa trompeta séptima. Dice que en el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Y nos tenemos que animar con estas promesas maravillosas, que el Señor viene reinando. Y habiendo visto que no está la iglesia aquí, pero el Señor, estamos viendo nosotros como espectadores desde los cielos, ¿verdad? Una y otra vez vemos a los ancianos representantes de la iglesia redimida y recompensada, gloriando, dándole la gloria al Señor, alabándole, una celebración impresionante, ¿verdad? Y tenemos ahora este paréntesis que hemos estado viendo, manejándolo desde esta visión de la mujer y el dragón, ¿no? Sabiendo que tiene poco tiempo, y nos dice cómo va a actuar estos últimos 3 años y medio. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Viene el rapto, después de un determinado tiempo, no sabemos cuándo, viene un pacto entre este hombre superpolítico que después se va a destapar como el anticristo, ¿verdad? Haciendo un pacto con Israel. Israel surge una vez más, el Señor empieza a traerlo de regreso, ¿verdad? Como su pueblo, y se enfoca una vez más en él, ya que la iglesia no está. Hay persecución, vimos los 4 sellos, hay diferentes cosas. En el 5º sello vemos la oración por venganza, ¿verdad? Pero algo sucede en los 3 años y medio donde sucede esta caída. Quizá esta caída de Satanás comenzó desde que la iglesia fue arrebatada, lo estuvimos mencionando también eso, pero lo que pasa es que él sabe que tiene poco tiempo, ¿verdad? Esta vez ya finalmente se quita la careta, ya no es solamente un superpolítico, sino que exige adoración para sí mismo, y esta persecución se vuelve todavía más terrible en contra de Israel, quien como nación ya cree en el Señor, y el Señor la protege, ¿no? La empieza a guardar por 3 años y medio, lo estuvimos viendo, le prepara un lugar, ¿verdad? Y estamos viendo también, nos está enseñando este capítulo 12, la importancia de estar alertas espiritualmente. ¿Te acuerdas? Hemos visto esa lección una y otra vez, que las cuestiones espirituales son reales y nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestras almas espirituales. Y bueno, hubo esta batalla en los cielos, no prevalecieron, no se halló lugar para ellos en el cielo. Una y otra vez estamos viendo la derrota de Satanás desde los cielos, pero eso no significa, como lo he mencionado una y otra vez, que él no va a seguir atacando, ¿verdad? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y estuvimos viendo lo que significa cada uno de estos nombres, ¿verdad? El dragón, el destructor, la destrucción va a terminar, ¿verdad? La serpiente antigua, el engaño, la caída va a ser revertida, ¿verdad? El diablo, que es el que acusa, el difamador, va a dejar la difamación, la acusación va a dejar de ser. Satanás, ¿verdad? Que es el adversario, nuestro enemigo, el engañador, también va a dejar de ser nuestro adversario, pero es arrojado a la tierra junto con sus ángeles, ¿no? Y me gusta mucho la declaración: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjate nada más, otra vez, ahí comienza su carrera en derrota, y bueno, ha llegado su final, y nosotros tenemos, como lo dije, primero estar seguros dónde estamos, ¿verdad? Y estar predicando el evangelio constantemente a los nuestros, para que si ellos no entienden en este momento, en aquel momento puedan entender. Sí, así es. Necesitamos estar listos, saber en dónde estamos parados con respecto a Apocalipsis, porque muchas personas de pronto se encuentran perdidas pensando que va a llegar el tiempo donde van a escuchar, ¿verdad? Donde van a escuchar todas estas cosas, que el anticristo ya se reveló, que si esto es la marca de la bestia, que si esto otro es la marca de la bestia. Han salido tantos mitos y tantas cosas con respecto a la marca de la bestia. No, la marca de la bestia no va a suceder así como que no te diste cuenta y de pronto ya la tienes, ¿no? O sea, no, la gente va a desear tenerla. Y para ese tiempo ya la iglesia no va a estar. Es importante que aprendas la cronología de Apocalipsis para que sepas en dónde estás, si realmente tu corazón ha creído en Jesucristo por fe, que no sientas esta inseguridad. Es triste ver que muchos cristianos sienten esta inseguridad, sienten que quizás no vayan en el rapto. Así es, necesitas crecer, necesitas entender la salvación, necesitas recorrer una vez más la doctrina, ¿verdad? Lo que has creído, ¿verdad? ¿Quién eres? Lo que es la justificación. Tienes esta salvación, necesitas revisar tu vida también.
¿Por qué te sientes tan inseguro? Así es, necesitas revisar tu vida, necesitas saber si en verdad has sido transformada e impactada por la verdad. Todas estas cosas la Biblia nos enseña que debemos estar constantemente entendiendo esto. La vida cristiana no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Como dirían. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla constante y no podemos, ningún cristiano nos podemos dar el lujo de tirarnos y no hacer nada. No, estamos perdiendo, estamos retrocediendo, o vamos avanzando o estamos retrocediendo, ¿verdad? O estamos acercándonos más al Señor y estamos siendo más como Él, o estamos corrompiéndonos más y nos estamos haciendo más carnales y estamos retrocediendo, y es una cosa que no nos podemos permitir. El cristiano real persevera, avanza, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Me gusta mucho lo que dice en Colosenses 3:1-6, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Qué gráfico y qué directo es la palabra de Dios. Hacer morir por un lado, y por otro lado es fijar nuestra mente en las cosas de arriba, ¿verdad? Estamos hablando acerca de esto. El ser espiritual está hablando de esto. Tienes que conformar tu vida, tu familia. Separado del Señor nada puedes hacer. O estás edificando sobre la roca o estás edificando sobre la arena, ¿no? Y tú no puedes decir yo soy cristiano y estar separado del cuerpo de Cristo y estar queriendo hacer las cosas a tu manera. No, estás ahí en ese momento, estás edificando sobre la arena. No esperes mantenerte firme. ¿Por qué? Porque vienen ríos, vienen tempestades, ¿verdad? Y van a golpear contra ambas casas, porque vivimos en este mundo caído. A todos nos suceden estas cosas, ¿verdad? Pero solo aquel que está sentado sobre la roca es el que se sostiene. Entonces, no es tiempo, ahorita no estamos en los tiempos de seguir jugando al cristianismo, de seguir jugando a la religión, y querer pensar que haces tonta a las personas de la iglesia o a tu pastor o al mismo Dios, viviendo dos vidas, ¿verdad? Aquí en mi casa nadie me ve y tienes tu refrigerador lleno de cosas que nada que ver, o tu televisión o tu teléfono o tu vida, ¿verdad? Eres conocido quién sabe por qué tantas mañas entre la gente que está rodeado, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, fíjate, el divorcio dentro de la gente evangélica, ¿verdad? Es mucho más alto, es muy alto, ¿verdad? Eso nos habla de falta de temor de Dios, eso nos habla de una falsa fe, nos habla de muchas cosas, de un falso evangelio, tantas cosas que nosotros tenemos que estar seguros de que estamos poniendo nuestra mirada en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. Estamos haciendo morir todo lo que es de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza terrenal, porque tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, en lo que Él nos ha dado. Debe haber, como lo mencionaba yo en la clase pasada de la vida llena del Espíritu, si el Espíritu Santo de Dios, que creó todas las cosas, constelaciones, ¿verdad? Que resucitó a Jesucristo de los muertos, que está hoy sosteniéndolo todo, ¿verdad? Vive dentro de una persona, de un mortal como nosotros, eso debe tener un impacto. Claro. Debe tener un impacto. Debe. Sí o sí. Y si no, pregúntate. Y necesitas ser suficientemente honesto, porque no quieres que en un cierto momento el Señor te diga: hacedor de maldad, nunca te conocí. Necesitamos ser completamente honestos y tomar decisiones. Y las decisiones que no tomamos, ¿verdad? Lo que comenzamos a hacer siempre es a justificarnos. ¿Por qué? Porque queremos abrazar un pecado, porque queremos abrazar nuestra vida, porque queremos abrazar un mal hábito, ¿verdad? Y no lo queremos soltar. Y detrás de ese mal hábito y de ese amar mis tinieblas y mi pecado, comienzan todas estas justificaciones, que es lo que nos dice en Efesios: por estas cosas viene la ira de Dios, ¿no? Y entonces comenzamos: y en esa iglesia tal, y ese pastor tal, y eso y aquello. No. La Biblia es muy clara y tienes que poner atención en cuanto a todas esas cosas. No te puedes justificar. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Dios mira tus motivaciones, Dios mira tus pensamientos, Dios mira cada uno de tus pasos. Y las tinieblas son tinieblas, y Dios no convive con las tinieblas, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice 1 Juan, mentimos, ¿verdad? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así de que te animo a que estés pensando en estas cosas. En Cristo hay victoria. Hemos ido hacia allá, ¿verdad? Hemos ido caminando un poquito
recapitular este capítulo que estamos viendo, pero en entender estas cosas, porque si solamente lo entendemos como información, pues no es suficiente, necesita tomar un impacto en nuestras vidas. Sí, así es. Y bueno, te dejamos pensando en estas cosas, vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos recapitulando un poco y recordando la importancia, la relevancia de estos textos para nosotros. Debemos entender esto porque hay gente que llega a pensar y a decir, bueno, pues eso yo no lo voy a vivir, ¿para qué lo quiero? Por favor, necesitas verlo. Okay, si tú ves una película de Marvel o de lo que sea y no te sales a la mitad de lo que te gusta, lo ves y lo terminas hasta el final. Imagínate cuánto más lo que Dios ha revelado para nosotros. Y muchas de las veces es el problema del cristiano, que no entiende quién es, no entiende su futuro, no entiende su propósito, ¿verdad? No entiende la voluntad de Dios, por lo tanto equivoca su vida y la mal plantea. Ese es el problema. Nosotros necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Y ¿sabes qué? Hoy más que nunca tienes quién sabe cuántas, porque me equivocaría si te dijera que es el número de traducciones. Pero hay muchísimas traducciones y tienes Biblias al alcance, Biblias en tus teléfonos. Hay miles de versiones de la Biblia. Hay aplicaciones para que aprendas. O sea, no hay excusa. No, estamos a un clic de diccionarios bíblicos, diccionarios en griego, en hebreo. O sea, no hay una excusa, no hay una excusa. Si tú sabes manejar Facebook, puedes encontrar todas estas herramientas que te pueden ayudar a crecer. Así es, y alguien puede decir, bueno, pues es que yo no fui a la escuela, yo no hice el otro. Bueno, hasta aquí te ha traído el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te has esforzado, ¿verdad? Donde quiera que estés, en la situación en la que estás, el Señor te ha traído hasta ese lugar. Y piensa en todas aquellas cosas que te has esforzado por aprender, aun cuando quizá no tuviste la oportunidad por diferentes causas de estar quizá en una academia, en una escuela. Sin embargo, si tú te esfuerzas para el Señor te va a dar gracia también. Desde luego, esa es su voluntad. Su voluntad es que guardemos la palabra, que la aprendamos, que la memoricemos. Así es. ¿Por qué? Porque también puedes desperdiciar tu vida en las cosas de este mundo, en tenerle prendida la televisión, en cualquiera de tus hobbies, lo que tú quieras. Todas esas cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar y necesitamos esforzarnos. Acuérdate, somos soldados, somos agricultores, somos atletas, hablando espiritualmente. Eso es lo que dice Pablo que somos. Y eso requiere esfuerzo, requiere diligencia. Y por supuesto que sabes lo que es comprometerse. Te lo repito, a menos que fueras homeless, ¿verdad? Y vivieras en la casa, que te diste por vencido y vivieras en la calle y estás ahí. Esa es una persona pues que se dio por vencida por diferentes causas. Si no eres eso, significa que sabes lo que significa esforzarse por algo, sabes lo que significa disciplinarte en algo, ¿verdad? Porque tienes un trabajo, porque tienes una casa, sabes lo que es una cuestión de prioridades, es una cuestión de fe en lo que Dios ha dicho. No dejes al Señor, no lo cambies de prioridad. Cada vez que tú lo cambies de prioridad tienes un ídolo. Cuidado con la idolatría, no lo hagas. Entrégate al Señor, entrégale todo lo que tienes. Él es digno y vale la pena que le des a Él lo primero, las primicias de todo lo que tú eres. Y no me refiero a dinero solamente, me refiero a todo tu ser, a todo tu esfuerzo. Él merece lo mejor de ti. Piensa que es lo mejor de ti, no se lo entregues a cosas que de por sí no te vas a quedar con eso. Y con eso estoy hablando aún de hijos y familia, porque un día ni siquiera vas a tener hijos y familia. Ahora, no estoy diciendo que los descuides. Lo que estoy diciendo es que no cambies tus prioridades, y enfócalo y checa, deshazte de los ídolos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, viene el Señor. Y necesitas poner en tu corazón estas cosas, esforzarte en la gracia. Necesitamos dar este esfuerzo, hermanos, en Cristo, donde quiera que estés. Es tiempo de abrir la Biblia, es tiempo de dejarnos de justificar. ¿Por qué? Porque el Señor lo ve todo y el Señor va a juzgarlo todo. Y hay un juicio que se llama el tribunal de Jesucristo. Y no va a ser lindo tener pérdida, no va a ser bueno tener pérdida celestial, no va a ser bueno ser amonestados por Jesucristo en nuestra cara, no va a ser algo bueno. Necesitamos nosotros tener y entregarle lo mejor desde ya, aprenderlo, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de una manera correcta, sin justificarte. Ven a la Escritura, comienza a abrir la palabra por ti mismo, comienza a buscar al Señor por ti mismo, congrégate, ¿verdad? Congrégate en una iglesia donde te estén enseñando la Escritura y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Deja de vivir religión. Dios no nos llamó a hacer formas y cuestiones místicas y
cosas por el estilo. Por supuesto que hay misticismo, por supuesto que hay emoción, ¿verdad? Hay todas estas cosas en nuestra relación con Dios, pero no puedes hacer tampoco de eso un ídolo. Necesitas aprender y crecer en el Señor de una manera honesta y sencilla, como la Escritura nos lo dice, ¿verdad? Eso es lo que hacían los apóstoles. Ponte a ver a Pablo, ponte a ver a Pedro, ponte a ver lo que se vive en Hechos. Es gente como tú y como yo, ¿verdad? Pero apasionada por Cristo, enamorada del Señor, simplemente escuchando la voz del Espíritu y haciendo lo que tenían que hacer sin justificarse. Y bueno, pues tantas cosas que puedes aprender acerca de eso. Así es de que te animo, si no tienes una iglesia donde congregarte, ven a Calvary Compañerismo Cristiano, ahí en el 8587 de Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí te esperamos. Me gusta el texto, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas semanas, ¿verdad? El último colazo del dragón, precisamente, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que estar alerta, cómo estar seguros de que estamos siendo firmes, cuidando nuestras almas, cuidando nuestras familias. Pero en primer lugar, haz una decisión por Cristo. Si no has hecho una decisión por Cristo, tienes que comenzar por ahí. Haz a Jesucristo el Señor de tu vida. Recuerda, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todo lo que ves hoy en esta sociedad es causa de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Es una ausencia de Dios, ¿verdad? De las gentes que han huido de Dios, no porque Dios se haya ido, porque el ser humano le ha dicho: no, aléjate de mí, quiero hacer mi vida sin ti. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, y es el resultado, ¿verdad? El resultado de todo ese dolor, toda esa que estás viviendo, desesperanza, es causa de que Dios no está en tu vida, y necesitas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entregarte a Él, arrepentirte de tus pecados. No te estoy diciendo que vayas, que tengas una religión y vayas a una iglesia. No, estoy diciéndote, reconoces que eres pecador, reconoces que tus pecados te han llevado a la condenación. Bueno, haz a Jesucristo hoy el Señor de tu vida, porque Él vino hace 2000 años a morir por ese pecado. Reconócelo, arrepiéntete, confiesa y dile: Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Creo que soy pecador. Señor, dame vida eterna, dame vida nueva, perdona mis pecados. Hoy te entrego mi vida, Señor. Hazme tu hijo, Señor. Y te pido, Señor, en este día, Señor, que me permitas entender, Señor, estas cosas. Señor, y creo que tú resucitaste de los muertos. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Y dame nueva vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de arrepentimiento, un cambio de dirección, tienes que comenzar a tener una relación de oración con la Biblia, una relación con Dios a través de su palabra, una relación con Dios en el cuerpo de Cristo, que es congregándote. Recuerda, 3 cosas importantes: mi relación con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y de ser parte del cuerpo de Cristo. Si ese es tu deseo y no tienes una iglesia, por favor visítanos. Nosotros estamos en el 8587 de Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m, miércoles de jóvenes, si tienes jóvenes entre los 12 y 17 años, miércoles 6:30 de la tarde, y los viernes noches de crecimiento, noches de discipulado, 7:30 en punto. La vida llena del Espíritu, eso es la temática que estamos estudiando por las siguientes semanas los viernes. Así es, te invitamos, va a estar muy edificante poder escucharlo. Así es de que te invitamos. Y también los jóvenes, ya dijiste, los jóvenes, sí, miércoles. Bueno, 6. Sigamos orando, por favor. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. Haz de tu celebración algo diferente. Busca a Lucía con un mensaje de amor en el jardín. Ella está en Facebook. Y si quieres personalizar un regalo, una camisa, algo especial, una frase especial, busca a Silvia García, Naps and Crafts. Las dos tienen sus sitios en Facebook, Naps and Crafts y Be Happy Yard Signs. Y desde luego, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, y a todos los que participan en el video en vivo, aquellos que mandan sus aportaciones desde el extranjero, gracias a todos y cada uno de ustedes. Así es, dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate cómo toma sentido con Apocalipsis este texto, ¿verdad? Porque antes acaba de decir de que somos tratados como ovejas para el matadero. Pero sin embargo dice: antes en todas estas cosas, en la persecución, en lo que está sucediendo en Afganistán, en lo que está sucediendo en este mundo, en el gobierno, lo que le está pasando a este hermoso país, ¿verdad? Que es parte de lo que el Señor ya tenía
predicho, lo que está pasando en el mundo entero, global, a nivel global, ¿verdad? Dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, mira lo que dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjate todo lo que estamos leyendo aquí. ¿Estás en Cristo? ¿Ya hiciste esa decisión? Estás a salvo. Sigamos perseverando en Él. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Buenas Nuevas y nosotros somos esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.